Buenas tardes, vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda de Toledo, de San Román. Bueno, yo creo que presentar a Federico de Arce aquí en Toledo, no sé si merece la pena, porque yo creo que todos le conocen. Merece la pena, merece mucho, pero todos le conocen. En cualquier caso voy a decir solo unas breves notas que me ha pasado Luis Miguel García Bermejo, el secretario de la Asociación de Amigos del Museo, que también les agradecemos su colaboración para la celebración de estas conferencias. Bien, bueno, Federico de Arce nace en Cieza, en Murcia, en 1968 y ejerce su trabajo profesional, que es profesor de literatura en el Instituto Cefalá de Toledo. Él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia. Pero por lo que yo creo que lo conocemos todos es más por su labor como escritor. Firma con su nombre, pero también con José Luis de la Bodega, Ana y Hans Schliemann, Abraham Abravanel y el poeta chino Huzi, al que considera su maestro. Entre su obra variada podemos destacar algunas obras que podrían incluir el género de la narrativa, como La Vieja, ¿Por qué no hay un Opera House en Toledo? O La voz del Sadai. En el ámbito de la poesía, El guardián de la voz, Aguas arriba de mi madre, Miel de brujas, Jugando a las casitas con Emily Dickinson o El sexo no es la herida de Dios. Además, ejerce una labor crítica, también como escritor, en el ámbito del arte. Él es especialista en Alberto Sánchez, también ha publicado sobre el grupo Tolmu. También hay que destacar su labor como en la gestión editorial y de proyectos literarios. Como activo dinamizador cultural en Toledo. También soy estudioso de la obra de María Victoria Requer. Por supuesto, que además está aquí hoy, es cierto. Y así, bueno, él dirige la colección de poesía Entre las Voces, de la editorial Gato Encerrado, y coordina la colección internacional ultramarina de Mochulos Libros. Finalmente, en 2005 recibió el primer premio del certamen literario Dulce Chacón por su relato titulado Piratas. Y sin más, voy a dar la palabra a Federico. No, mira, es más cómodo. Eminentes señores de la Academia, ustedes me han hecho el honor de pedirme que presente a la Academia un informe sobre mi simiesca vida anterior. En ese sentido, lamentablemente no puedo satisfacer la petición. Casi 5 años me separan de la simiedad, un tiempo quizá corto si se lo mide con el almanaque, pero interminablemente largo. Espera, que no te oye. A ver. Eminentes señores de la Academia, ustedes me han hecho el honor de pedirme que presente a la Academia un informe sobre mi simiesca vida anterior. En este sentido, lamentablemente, no puedo satisfacer su petición. Casi 5 años me separan de la simiedad, un tiempo quizá corto si se lo mide con el almanaque, pero interminablemente largo para cruzarlo al galope, como lo he hecho yo, acompañado en algunos tramos por personas eminentes, consejos, aprobación, música de orquesta, pero en el fondo solo, ya que toda compañía, para no salirse del cuadro, se mantiene siempre lejos, del otro lado de la barrera.
Siempre quise empezar así una conferencia. Discúlpenme, sean académicos o no. Estamos aquí para que les hable de Cervantes y tengo un miedo atroz. No soy un especialista en Cervantes. No tengo ni idea de quién fue Cervantes, y menos Don Quijote. Les aseguro que no es una castatio benevolentiae, sino la constatación de un hecho. Estoy aterrado, porque además no me gustan las conferencias. Lo siento. Yo es que me llevo a jugar con los micrófonos. Estoy aterrado, porque además no me gustan las conferencias, y no quisiera aburrirles y torturarles. Siempre me acongojaba cuando leía con mis alumnos, qué vergüenza, en clase, ahora no puedo, el capítulo final del Quijote. Ya en su lecho de muerte, el buen hidalgo dicta al escribano, en su última voluntad, que disponga de ciertos dineros para Sancho Panza, a quien en mi locura hice mi escudero. Volviéndose a Sancho, Don Quijote le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en el que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes. Como el pobre escudero, yo también suelo afligirme. Ay, le respondió Sancho llorando, no se muera usted, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que la de la melancolía, la bilis negra donde surge la escritura. Así empieza el narrador y sus demonios, y empieza así porque cuando podía enseñar el Quijote en clase, no podía evitar las lágrimas de emoción, sobre todo en el episodio de la muerte de Don Quijote, quien por otra parte, todos sabemos, no puede morir. Quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz Vivo y al Museo de los Concilios, y en especial a mi amiga querida María de Arce, que no es mi hermana, por cierto, su marido sí, que hayan pensado en mí para una conferencia de enseñar algo día en un lugar como este, alto honor que seguro no merezco. Agradecerles a todos la concurrencia a este acto del que trazaré primero sus líneas maestras. En primer lugar, les hablaré cómo empecé a interesarme por el Quijote, cómo se convirtió en una obsesión para mí, como si fuera una herida. Les aseguro que no siempre gozoso, si bien tiernamente a veces hiere, que nunca se cierra. Obligado homenaje a unos pocos profesores que me enseñaron bien. El libro sobre el que se fundamenta esta exposición está dedicado a Bartolomé Marcos, mi profesor de bachillerato y a Mercedes del Río, mi compañera en el trabajo y mi ángel de la guarda en el separaz y en la literatura. Es la que corrige siempre mis textos. Me acuerdo mucho de mi suegro. Con este libro lo pude hacer después de haber leído cientos de libros y cientos de cuadernos durante los años finales de su vida mientras mi mujer lo cuidaba. Teníamos que pasar tanto tiempo allí que podía unir toda esta locura. Siempre he pensado que el verdadero protagonista del Quijote es su narrador, figura de la que forman parte de forma particular sus dos protagonistas, Don Quijote y en especial Sancho. Mi interés en el Quijote se centra fundamentalmente en este aspecto. La primera parte de mi intervención tratará superficialmente este asunto. Sería muy descortés un discurso más abstruso en esta reunión de académicos. Parecerá que hablo de mí, pero no hablaré de mí. Les pido perdón en todo caso de antemano. Siempre he tenido la sospecha de que Cervantes fue posmoderno antes de que se cuajara la modernidad, sin que sepamos muy bien qué significa una cosa y la otra. Según vaya la conferencia, intentaré explicarles este asunto con mayor o menor profundidad. El Quijote es uno de esos pocos libros sobre los que se sostiene el cruce de caminos del humanismo, encrucijada universal, de la que en una especie de destierro interior hice mi matria, otra no tengo que la lengua castellana. La tercera parte ilumina las anteriores en virtud del ejemplo
y versará sobre cómo llegó el Quijote a China, país en el que extrañamente vivo a ratos en el exilio interior con el nombre de Huzi o Maestro Calabaza, un homenaje al señor Ahmed el Aberenjenado, Fidemente Berenjena. El narrador y su demonio plantea una serie de lecturas indefinidas del clásico de Cervantes, puertas que se abren a senderos que se bifurcan en una interpretación que nunca se cierra. Y creo que nada lo ilustra mejor que la historia de Lin Shu, su primer traductor al chino, la lengua antigua en la que quiero morirme. Pese a llevar toda la vida releyendo el Quijote, un libro fácil de leer en mi opinión, pero imposible de entender, les confieso de nuevo que cada vez se me nota este asunto, para mí impenetrable, en realidad un malentendido, que comenzó siendo alumno interno del Departamento de Románica de la Universidad de Murcia en la especialidad italiana. No tenía mérito alguno. Mi novia era la profesora de lengua italiana, especialista y traductora en la obra de Juan Gutisuelo. Había llegado para un seminario sobre Cervantes en nuestra universidad una eminencia, el doctor Franco Meregali, con el que gracias a Nora, que era su discípula, llegué a mantener sabrosas conversaciones. Hablábamos un día de mi tesera, trabajo obligatorio que tenían que hacer los estudiantes en la universidad italiana para licenciarse. Estábamos ante una gloria del cervantismo, el gran Franco Meregali, al que todos veneraban, en especial Nora y don Joaquín Hernández Serna, mi profesor de románicas. Señor de Arce, me ha dicho la profesora esa que quería hacer la tesis sobre el Dante, ¿no es vero? Sí, le dije. Pero ¿cómo se le ocurre hacer la tesis sobre un tipo así, alma de cántaro? ¿Usted se iría a tomar una caña con Dante? No supe qué decirle. ¿No me contesta? ¿Y con Cervantes? ¿Sería usted a tomar una caña con Cervantes? Con Cervantes sí, le dije. El día anterior nos había contado cómo vivía Cervantes en Italia. La paga a la soldada no le duraba ni una semana. Quemaba el dinero como la pólvora. A veces en asuntos de dudosa moralidad. No voy a entrar aquí. Le gustaba mucho el juego, pero sobre todo en causas perdidas. Yo quería hacer la tesis sobre Cervantes, le dije, pero don Joaquín dice que no me dirige una tesis sobre Cervantes. El profesor Meregali quiso saber cómo era eso, y hablamos con el bueno de mi profesor, que estaba fin sopra y cameri hasta la coronilla de mi persona. Este ciudadano no quiere hacerse un tesis con la raza. Este ciudadano no quiere hacer una tesis sobre Cervantes ni sobre el Quijote. Quiere escribir el Quijote de nuevo, exclamó don Joaquín, los ojos al cielo, seguro que buscando allí a sus queridos maestros a los que siempre invocaba, don Ángel Balbuena Prat y Mariano Vaquero Goyanes. ¿Quiere usted reescribir el Quijote? ¿No será usted Pierre Menard?, preguntó Meregali. No, terció Nora. En realidad sé que la reencarnación de Jorge Luis Borges. Este ciudadano no puede hacer una tesis sobre nada, volvió a decir don Joaquín Hernández Serna, el buen profesor, siempre dispuesto a dirigir la tesis de cualquiera, menos la mía. No es capaz de defender una sola idea sin abocar a continuación por la contraria. No es académico. Ha llegado a decir en clase que una gramática es solo la superestructura que sostiene la ley, es decir, la mentira, una dictadura. ¡Es un anarquista!, decía medio en serio y medio en broma. Dice que las gramáticas son como las recetas de cocina, que nada tienen que ver con la lengua ni con el buen llantar, la literatura. Nunca supe si me apreciaba o no mi buen maestro, supongo que sí. Era compañero de clase de su hija María Dolores y a menudo iba a su casa a estudiar junto con otros compañeros. Les enseñaba a hacer yoga. Don Joaquín no podía entender a alguien que firmaba los exámenes con el nombre de Moco que camina, con K de Kafka, y que se decía narcotaoísta. Todo eso era demasiado para él. Ese sincretismo entre el punk y el mundo oriental lo desconcertaba. Llegó a suspenderme un examen precioso sobre el dalmático. Le escribí un cuento, una afición sobre Antonio Udina, de sobrenombre Burr, último hablante de esa lengua. Arce, ¿quién se ha creído que es usted? Responda académicamente y déjese en los exámenes de escribir novelas ejemplares. No es usted Miguel de Cervantes. Ahí está el problema. En mi falta de academicismo y en mi cervantismo inveterado. ¿Sobre qué quería hacer usted la tesis sobre Cervantes?, me preguntó finalmente Meregali. Vuelvo a la escena inicial.
Quiero defender que el narrador de Don Quijote es Sancho Panza. Exclamó, dice, quiere defender que el narrador de Don Quijote es Sancho Panza. Exclamó divertido don Joaquín, invocando en sus adentros a don Ángel Balbona Prat. Le conté entonces al doctor Franco Meregari que creía de juntillas en lo que había dicho Frank Kafka en la verdad sobre Sancho Panza. ¿Podría usted refrescarme el fragmento?, dijo el profesor. Claro, dije sacando el libro de la mochila. Siempre lo llevaba conmigo. Conservo el libro y milagrosamente la mochila. En un cuento memorable, Frank Kafka escribió: Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandolero, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de Don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales, empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizá en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello una grande y sutil esparcimiento hasta su fin. Entre otras cosas, aquí lo explico muy bien lo que significa este cuento. Lo que quiso decir Kafka es que después de Cervantes, pues todos solo queremos una cosa: volver a escribir el Quijote. Ve, le decía yo ante el precioso fragmento que para mí todo lo desvelaba. ¿Y qué pretende hacer usted? No lo tengo claro, confesé, pero sé que detrás de Cídame de Benengeli solo puede esconderse Sancho Panza. Ve cómo no es un filólogo, es un escritor perturbado, dijo don Joaquín, y un posmoderno. Hace más de 30 años que vivo en Toledo, ciudad a la que vine en parte, creo, huyendo de las circunstancias familiares que me tocaron vivir. Un acto quizá de cobardía, nunca lo sabré. Elegí Toledo como destino en las oposiciones nacionales porque aquí encontró Cervantes el manuscrito de Cídame de Benengeli. No hay otra razón. Es que no puedo hablar de Cervantes porque lo quiero mucho. Estando yo un día en el Alcalá de Toledo, suelo mascullar cuando paso por allí a ojear libros en la librería Hoja Blanca, o a comprar pescado en el mercado, o a despachar un plato de oreja o una morcilla reventona en el bar Escala. Llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como soy aficionado a leer, dice el primer narrador del Quijote, cada vez que paso por la antigua Alcaicería o Alcaná, o las 4 calles de la ciudad donde vivo, recito este fragmento. Me emociona el lugar donde apócrifamente Cervantes inventó la novela moderna. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él, pobre Cervantes. Él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos para uno, a despecho y a pesar del escritor fingido y tordesillesco. No podía imaginar las 1001 continuaciones de su historia. Aparte de las invitaciones a secuelas regionalistas españolas, las hubo francesas, alemanas, italianas, inglesas, holandesas. El traductor de la tercera edición francesa de 1677, Figeaud de Saint-Martin, escribió una continuación en francés, Historia del admirable Don Quijote de la Mancha, donde no muere Don Quijote. Convencido de nuevo por Sancho, vuelve a unas aventuras que no terminaron con la pluma de Saint-Martin, pues fueron continuadas un siglo más tarde por Robert Shaw. Es muy curioso que este no escribiera nunca con su nombre. Estamos ante una extraña heteronimia que lo mantuvo en la oscuridad hasta casi el siglo corriente. Podríamos bifurcar este vórtice por otros caminos, pero el número de los senderos sería indefinido. En la intuición de Saint-Martin hay 2 detalles que son los que recuperan más tarde Dostoyevsky y Kafka. En primer lugar, Don Quijote no puede morir. Quien muere en la escena final del libro es Cervantes, quien se despide de nosotros. En segundo lugar, Sancho es el narrador del Quijote dentro de su propia historia. Lo hace para matar a su demonio, Don Quijote, pero no puede, porque Don Quijote no puede morir. Es anterior incluso, como dirá María Zambrano,
a los arquetipos literarios y tiene en el pecho hipotético, cito ahora Pessoa, si no más, la misma humanidad que Jesús. Así, ¿puede morir Don Quijote? Es una pregunta que me hago a lo largo del libro, pero sobre todo me demoro en buscar los momentos en que Sancho Panza deviene narrador. Vuelvo a mi conversación con don Franco Mergale. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no hace usted la tésera sobre Unamuno y Pirandello? El día anterior yo le había hablado al doctor con pasión de la obra de Unamuno y Pirandello y de toda la literatura del absurdo, otra de mis obsesiones recurrentes. Este hombre es el especialista, uno de los más grandes en Unamuno y discípulo de Ortega y Gasset, íntimo amigo de María Zambrano y una de las personas que más sabían sobre el Quijote. Y así, ese fue el asunto de la tesis que sí estaba dispuesto a dirigirme el bueno de don Joaquín Hernández Serna y que nunca terminé. La muerte de mi padre abortó toda expectativa de seguir en la universidad después de la carrera. Estaba condenado para ganarme la vida a dar clase en un instituto, aquí en Toledo. Al menos puedo pasear. Por el antiguo Alcanar. Y nunca abandoné la idea de la tésera. De alguna manera, el narrador y sus demonios fue escribiéndose en mí desde el año 1991 hasta el 2025 que publiqué el libro. O sea, 34 años de tortura, muchas de ellas chinas, que dicen son las peores. Pero no sería una tésera, ni una tesis. Me propuse la antítesis, por antonomasia, del Quijote. Esta sería la primera parte de la conferencia. No sé cómo vamos de tiempo, porque no lo he mirado. Bien, ¿cuánto tiempo más o menos? Son las 7:20. Porque no quiero aburrirles, señores académicos. Voy a leer solo la primera parte de la segunda y nos vamos a China. El profesor de literatura hispanoamericana, don Vicente Cervera, nos había hablado de un libro de crítica, Presencias Reales, de George Steiner. Lo leí entre admirado y furioso. Tomaba allí el crítico partido por la literatura como discurso primario frente al secundario, la crítica literaria. Decía que el Quijote, que tenía unas 1000 páginas, pongamos por caso, dependiendo de la edición, había generado miles y miles de inútiles tesis doctorales, entre las que no estaba la mía. Contradictor de mí mismo, como Unamuno y Borges, a quien tanto quiero, decidí, en contra de la idea de George Steiner, magnífico escritor por otra parte, cuyos libros de crítica superan o fagocitan a veces los libros sobre los que trata, contradiciendo su tesis, intentar escribir un libro sobre el Quijote donde la crítica fuera una presencia tan real como el propio libro del Quijote. Hay que tener el cerebro muy allanado para intentarlo. Un libro que fuera un homenaje no solo a los escritores que prefiero, Kafka, Borges, Gardot, Dostoyevsky, sino a los críticos y traductores que trabajaron en el Quijote. Hablaba a menudo de esto con José María Pozuelo Ibanco, mi profesor de crítica literaria. Fue quien me indujo a pensar que algunos textos de crítica contenían la mejor literatura de nuestro tiempo, al contrario de lo que pensaba Steiner. Bueno, Steiner pensaba lo mismo, pero a veces era así. Fue quien más me enseñó y quien me dio a conocer a Walter Benjamin, filósofo que junto a Spinoza y Wittgenstein siempre me acompaña, y Santísima Trinidad. Benjamin era el ejemplo de cómo la escritura crítica podía estar a la altura de la literatura, deviniendo en sí mismo literatura. Por poner un ejemplo, el Werther de Goethe puede ser un libro maravilloso, pero si ustedes leen algún día los fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes sobre el libro de Goethe, no querrán nunca más leer el libro de Goethe, porque el libro del crítico es tan bueno que se lo come. O sea, Roland Barthes se come a Goethe. Benjamin debió de haber escrito el narrador sobre la obra de Cervantes, en lugar de sobre la obra de Nicolai Lescaut, le dice el profesor después de un examen de más de 8 horas. Así nos torturaba. Pues adelante, aplica las teorías de Benjamin al Quijote, pero deberás antes leer Problemas de la novela de Dostoyevsky, de Bakhtin. Aprendí en Bakhtin que el poder busca imponer una lengua unificada, centralizada. La literatura, en especial la novela, revela que la lengua está atravesada por fuerzas centrífugas, heterogéneas, diversas, frente a fuerzas centrípetas,
del poder. La heteroglosia muestra que no existe una palabra pura o definitiva, una verdad. La idea de Benjamin de que la novela moderna es un cruce de discursos porque ya no transmite una experiencia colectiva unificada, sino la fragmentación de la vida moderna, conecta con Mikhail Bakhtin, quien llama heteroglosia a la coexistencia de voces sociales diversas dentro de la novela, lenguajes ideológicos, profesionales, generacionales. La novela se convirtió en el espacio donde chocan y dialogan múltiples discursos y la autoridad única que los ordena. Para Bakhtin, Don Quijote de la Mancha es el ejemplar, porque encarna como ningún otro la heteroglosia, la convivencia de múltiples voces. Apenas hay unas menciones directas, sin embargo, muy ricas, al Quijote en su obra. Mikhail Bakhtin debió haber estudiado el Quijote, le dije a mi querido profesor José María Pozuelo y Blanco. Ya estás otra vez con lo mismo, pero sí, tienes razón. Todo lo que Bakhtin encuentra en Dostoyevski ya estaba en Cervantes. Ni Benjamin ni Bakhtin, mis críticos literarios favoritos, habían estudiado el Quijote, pero sí Bakhtin es el escritor que más me ha impresionado siempre, Dostoyevski. Según Mikhail Bakhtin, en su prodigioso libro sobre Dostoyevski, este le ve a Cervantes, y en particular a Don Quijote de la Mancha, el descubrimiento de la verdadera forma dialógica de la novela moderna. Dostoyevski dijo en Diario de un escritor: en todo el mundo no hay obra de ficción más sublime y fuerte que esta. Representa hasta ahora su suprema y más alta expresión del pensamiento humano, la más amarga ironía que pueda formular el hombre. Y si se acabase el mundo y alguien le preguntase a los mortales: veamos, ¿qué habéis sacado al limpio de vuestra vida y qué conclusión definitiva habéis deducido de ella?, podrían los hombres mostrar el Quijote y decir: esta es mi conclusión respecto a la vida. Se pregunta Dostoyevski: ¿podríais condenarme por ella? Yo suscribo sus palabras. En otro lugar del diario dice que si viniera un extraterrestre a la Tierra y hubiera que explicarle qué es el ser humano, le daría a leer el Quijote. Creo que voy a dejar aquí, queridos académicos, la segunda parte de la conferencia, porque quizás sea demasiado conspicua, abstrusa, y yo no quiero aburrirles. Lo que hice fue eso, aplicar la teoría de Benjamin y Bakhtin al Quijote porque no estaba hecho. Y a partir de ahí hacer una locura que me ha llevado la vida, es este libro. Voy a pasar las páginas estas de los que son las más y nos vamos para China. El Quijote como una manera de vivir a la contra, poéticamente, como decía Hölderlin, es mi manera de leer nuestro libro. La idea de un loco perdido en los caminos, esencia de nuestra literatura, es grata también en la literatura oriental. Viaje al oeste, Xi Zhouji, novela clásica china del siglo XVI, atribuida a Wu Chenggen, narra la fantástica odisea del monje Chuanzang hacia la India en busca de las escrituras sagradas. Pienso también en Oku no Hosomishi, japonés no sé, el camino estrecho del interior, más conocido entre nosotros como Sendas de Oku por la traducción de Zabio Paz, de Maso Basho, obra cumbre de la literatura japonesa, junto con el Genji Monogatari, la historia de Genji, primera novela de la historia, escrita por la gran dama Murasaki Shibuko. Teniendo mucho el Quijotada, vemos en estos libros que la esencia del Chan fino y del Zen japonés están en la misma idea de camino, de derrota, que nuestro Quijote. No hay en su camino tierra prometida, como en el caso de Abraham, y no se regresa como Ulises para recuperar una isla y una esposa. En Viaje al Oeste el camino es a menudo ascético y contemplativo. Peregrinar es despojarse del yo y afinar la percepción de lo efímero. En Cervantes el viaje es errante y paródico. Don Quijote peregrina hacia un ideal caballeresco del mundo del ambiente. En el clásico chino, el desplazamiento conduce a la disolución del sujeto, en la naturaleza y la tradición poética. Ambos convierten el camino en experiencia espiritual, pero uno tiende al silencio y la iluminación mínima, y el otro al conflicto, la ironía, la autoconciencia moderna. Quise fundir esos dos mundos en la que creo que será la obra más extraña que se ha escrito en mí,
Aguas arriba de mi madre, en la que un poeta loco en los caminos alucina en un delirio en el que se concitan las voces de la literatura oriental y occidental. Aguas arriba de mi madre y el narrador y sus demonios, quizá los libros más bizarros que se han escrito en mí, están allí emparentados. Y mi forma de pensar, en vórtice, como en mandala, propia del pensamiento clásico chino, de Chuanzi. Es por eso que quisiera hablarles ahora a seriales académicos de cómo el Quijote llegó a China, como gran cruce de caminos entre la oralidad y la escritura. Siguiendo la intuición inicial de mi antítesis, Sancho Panza, narrador del Quijote, encontré el primer momento en que Sancho narra la aventura de los batanes. Allí, en esa noche oscura, el episodio tiene guiños a Juan de la Cruz y a Garcilaso. Se delata y establece una verdadera relación de amistad entre su persona y la de Don Quijote. Como amigos que ya son, por primera vez, Sancho engaña a su señor y hasta se burla de él. Este hecho es importante porque abre la puerta a otros engaños, sobre todo los relacionados con Dulcinea, personaje que Sancho inventa con la ayuda de la duquesa. Sancho tendrá un papel más relevante como personaje incluso que Don Quijote en la segunda parte de la novela. En el episodio de los batanes, Don Quijote y Sancho escuchan unos ruidos fuertes y misteriosos durante la noche. El caballero imagina que se trata de una peligrosa aventura, digna de su misión heroica. Sancho le cuenta un cuento a Don Quijote para ganar tiempo y evitar que se enfrente a un peligro que él cree real. Muerto de miedo, intenta retenerlo entreteniéndolo con una historia interminable, la de las cabras que cruzan un río. Cervantes lo había leído en la Disciplina Clericalis, colección de ejemplos o cuentos ejemplarizantes escrita por Pedro Alfonso de Huesca o Sheikh Sefardí en latín en el siglo XII. El objetivo de Sancho era doble: distraer y calmar a su amo y al mismo tiempo se estaba desaguando por entrambas canales. Y Don Quijote lo escucha muerto de miedo también, para que Sancho no tenga miedo, y así retrasan la acción hasta que amanece y pueden ver dónde estaban. El cuento se vuelve absurdo y pesado porque Sancho insiste en contar una a una las cabras, lo que desespera a Don Quijote. Así Miguel de Cervantes introduce una parodia de la narración oral. El relato ya no sirve para transmitir sabiduría, sino como una estrategia práctica de supervivencia frente a la locura idealista. La escena muestra de forma cómica que la narración depende del propio acto de contar. Puede romperse arbitrariamente y no necesita un cierre lógico. Frente a la indignación de Don Quijote, se evidencia que el sentido del relato no está en su final, sino en el proceso mismo de narrar. Esto conecta con Walter Benjamin. Toda narración se sostiene en la pregunta ¿y cómo sigue? Mientras que la novela moderna, en cambio, tiende a cerrarse con un fin que busca dar sentido total a la vida. Sin embargo, Cervantes juega en el Quijote con esa tensión. Aunque termina con un vale, despedida final, el propio texto demuestra que la narración nunca se cierra del todo, porque siempre puede volver a empezar. Quien muere es Miguel de Cervantes, no Don Quijote. Esa postergación al final diferido es, en palabras de Borges, la esencia de la literatura de Franz Kafka. No puedo desarrollar aquí este asunto, señores académicos. Les leeré un pequeño vórtice del libro. En el capítulo 20 de la primera parte del Quijote, por todos conocidos como el de la aventura de los batanes, le dijo Don Quijote a Sancho que le contase algún cuento para entretenerle, como se lo habría prometido, a lo que Sancho dijo que así hiciera, si le dejara el temor de lo que oía. En realidad, Don Quijote quería distraer a Sancho de su miedo, o sea, quien escucha el cuento entretiene a quien lo cuenta. Esta paradójica inversión la he vivido en carnes propias. Sé ahora que mi hija aguantaba el sueño cuando era pequeña, no tanto por el placer que tenía cuando le contaba un cuento, como por el gusto que yo sentía por las modificaciones introducidas noche tras noche en las tramas tradicionales de Caperucita o Blancanieves o Cenicienta para su fastidio fingido. Ahora reconoce que le encantaban esos cuentos, pero aún más le gustaban mis enredos. Papá, me decía, es horrible, y acababa contándome ya el cuento. Era lo que yo quería. El narrador pertenece al grupo que forman los maestros y los sabios, y Carmen pensaba que su padre solo era un necio, o sea, que no sabía los cuentos como el sabio, del que dice Benjamin, conoce el consejo, pero no limitado a algunos casos, como hace el refrán, sino para muchos. Con esa paciencia de mi hija, de los sabios y de los niños, que no era en realidad la mía,
sea bendecida la Santa Pacienta. Escuchó Don Quijote el cuento de Sancho sobre Lope Ruiz y la pastora Torralba, en realidad un cuento popular. Este capítulo 20 del Quijote tiene no poco que ver con la manera de llegar el Quijote a China. Tengo la dedicatoria al conde Lemos como uno de los momentos más altos del Quijote. Supongo que también llamó la atención de Franz Kafka. Cervantes sabe que le queda poco para morir al acabar la novela. En el prólogo, en la dedicatoria, como en el capítulo final de la segunda parte, se está despidiendo, enviando a vuestra excelencia los días pasados en mis comedias, antes impresas que representadas, si bien me acuerdo, dije que Don Quijote quedaba calzadas las espuelas para ir a besar las manos a vuestra excelencia a Nápoles, donde era virrey. Y ahora digo que se las ha calzado y se ha puesto en camino. Y si él allá llega, me parece que habré hecho algún servicio a vuestra excelencia, porque es mucha la priesa que de infinitas partes me dan a que le envíe para quitar el amago y la náusea que ha causado otro Don Quijote que con nombre de segunda parte se ha disfrazado y corrido por el orbe, y el que más ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome se le enviase, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Mentira cochina, preciosa ironía. China siempre estuvo tan lejos que la imagen de los chinos leyendo el Quijote suele ser una hipérbole de su fama y al mismo tiempo una manera de solicitar mecenazgo, es decir, socorro, pues en realidad Cervantes estaba muriendo en la indigencia. No lo ayudó. 300 años tardó en todo caso el mensajero en llegar a China. En el narrador de Siete Demonios imaginé que el mensajero en ese viaje fue Franz Kafka, escritor taoísta, reutilizando su texto para mí tan querido. Un mensaje para el emperador, pero no puedo dar lectura de tan extenso recorrido. Sea como sea, el mensajero tardó 3 siglos en llegar a China, pero llegó. Los colegios donde se estudia la lengua castellana llevan el nombre de Cervantes y allí se lee y se traduce la historia de Don Quijote. He traído para que vean la traducción al español de la historia del Caballero Encantado, la primera traducción del Quijote al chino. Fíjense qué raro. La historia de este viaje de ida y vuelta a nuestra lengua es preciosa de contarla. Aquí tienen la historia del Caballero Encantado por Lin Shu. Ahora que lo cuento bien, este hombre era un sabio confuciano. Se quedó viudo y se puso muy triste. Y sus amigos empezaron a contarle novelas. Y él, que era un gran maestro, dijo, esto hay que traducirlo. Se dio cuenta. Y bueno, pues se puso a traducir las novelas occidentales. Pero ya veréis de qué manera. Entonces, para conjurar la tristeza de la muerte de su esposa. Porque es el miedo lo que mueve la narración. Por eso escribimos y por eso leemos, y eso es lo que nos pasa cuando contamos cuentos a los niños, para que se duerman, etc. Bueno, vamos a contarlo, luego si acaso, que sepan que el libro existe, pero fíjense qué cosa más extraña. Unos amigos con 2 traducciones inglesas dictándole a un sabio confuciano que tiene que poner esto en chino. Entonces ya verán en qué convierte a Don Quijote y luego, claro, ahora se ha traducido desde el chino clásico, porque encima no lo tradujo al chino moderno, sino lo tradujo al chino clásico, ahora lo podemos leer en castellano. Y Don Quijote ahora es un maestro de artes marciales. Esto es alucinante. Vamos a ver la historia. No conozco las lenguas occidentales. Ello me obliga a tener junto a mí a 2 o 3 caballeros del ámbito de la traducción que me cuentan con la boca las palabras escritas. Mis oídos las reciben y mi mano las sigue. Cuando cesan sus voces, el pincel se detiene. Dice Lin Shu en 1907, 15 años antes de verter por primera vez el Quijote al chino. En un día con 4 horas de trabajo consigo escribir 6.000 caracteres. Es una gran fortuna para mí que mis traducciones, plagadas de errores que no se tienen en cuenta, sean aceptadas por los hombres ilustres de nuestro país. La muerte de su esposa sumió a Lin Shu, erudito de los libros clásicos confucianos, en una melancolía que nada podía conjurar.
hasta que un día apareció por su casa su querido amigo Juan Souchon, quien venía de Francia cargado de novelas. El argumento de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas llamó la atención de Lin Shu, que le pidió a su amigo se la relataba de cabo a rabo y la vertió al Wen Yang, chino clásico o literario, en declive por entonces. La lengua vernácula, o Bai Hua, ya empezaba a usarse en la literatura. Lo que me fascina de esta historia es el parecido que tiene con la aventura de los botanes. Recordemos en Noche Oscura del Alma, capítulo 20, la primera parte, le dijo Don Quijote a Sancho de que le contase algún cuento para entretenerle, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que así hiciera, si le dejara el temor de lo que oía. Para distraer al narrador, Sancho de su miedo, en este caso el narratario, Don Quijote le pide que le cuente un cuento. Juan Souchon, en este caso es Sancho, el narrador que lee una novela a Lin Shu, el escritor, que narra en chino clásico un pequeño cotilleo. Consiguió, en fin, Lin Shu, que la novela en chino se dice xiao shuo, pequeña cháchara, pequeño cotilleo, plática insignificante, relato trivial y nada, dejara de ser un género infravalorado para ser estudiado en las escuelas. Lin Shu amaba la literatura clásica china, pero fue capaz de reconocer el valor de la novela occidental, un género menospreciado en la China de su tiempo, y verterla al lenguaje clásico. Creía que así lo revitalizaba y conservaba un tiempo. Traducía a una lengua moribunda con la esperanza de que el trasvase de sangre nueva y su estudio en las escuelas la resucitara. Aunque las tendencias renovadoras se impusieron, y en 1920 una reforma educativa impuso la lengua hablada, las traducciones de Lin Shu introdujeron para siempre las técnicas de la literatura occidental en China. El libro, la traducción del Quijote, se llama Historia del Caballero Encantado. Se entretiene quien cuenta el cuento más que quien lo escucha. Quizá escribamos sobre todo porque tenemos miedo. Imagino la alegría de Juan Souchon traduciendo del francés al chino noche tras noche una novela tras otra a su amigo Lin Shu, como hicieron luego otros colegas del triste viudo confuciano. Iban a su casa, sabedores de que las novelas occidentales aliviaban su tristeza. No sé ningún idioma extranjero, pero tengo unos amigos que me narran las obras y yo las redacto, confesó Lin Shu, su método de escritura. Así pues, yo siempre actúo como una marioneta, preciosa definición de escritor, por un sabio erudito que abandonó la sabiduría confuciana por los cotilleos. Quijotescamente, de oído, como si fueran viejas con cejas expandidas, tradujo Lin Shu en una espléndida lengua moribunda Robinson Crusoe, cartas persas, estudio escarlata y enredó mucho el libro Don Quijote de la Mancha, titulada como Historia del Caballero Encantado. Chen Jialin, el más asiduo de los colaboradores de Lin Shu, fue quien le ayudó a traducir el Quijote. No sabemos cuáles fueron los procedimientos. Lin Shu no dejó, como se hizo en otras ocasiones, explicación alguna. En todo caso, su manera de ser fiel al original consistía en eliminar o transformar lo que el lector chino de su tiempo no podía entender. Dice Alicia Redinke, es la traductora, profesora directora actualmente del Instituto Pekín, Cervantes de Pekín y catedrática de la Universidad de Granada. Las dos eliminaciones más reconocidas y que más críticas han suscitado son las del prólogo de Cervantes y la expurgación a lo largo de toda la novela de cualquier referencia al verdadero autor ficticio de la historia de Don Quijote de la Mancha, Cide Hamete Benengeli, es decir, escondía al narrador, porque él era Cide Hamete Benengeli. Abrevia cuando se le hacen prolijos los parlamentos, en especial los discursos. En el lazarillesco momento del capítulo 4, cuando Don Quijote vomita sobre Sancho y luego Sancho vomita sobre Don Quijote, es omitido por pudor. Con la misma reserva se omite cuando Sancho, impelido por la ingesta de bálsamo de Firabras, comienza a desaguarse por entrambas canales. Lin Shu, bueno, es alucinante, voy a leer cómo empieza para que veáis, que son tantas cosas, ya veréis qué barbaridad. A ver que alguien se ve muy mal. Dice, en La Mancha había un lugar cuyo nombre no es preciso que mencione, a medias situado entre Aragón y Castilla. Ya, la primera día ya es una barbaridad.
Claro, en aquel lugar vivía un hombre apegado a las antiguas tradiciones que gustaba de usar lanza y adarga, caballo veloz y perro cazador, en fin. Es una maravilla ver lo que pasa, ¿no? el traslado. Si me llevo esto a China, seguimos un poco. Lin Shu suele llamar Quesada a Don Quijote, pues Quesada es el apellido que prefirió Motier. Es que siguen dos traducciones, la de Jarvis y la de Motier, que es un traductor francés, pero que traduce también al inglés. Se la tradujeron desde el inglés, desde dos ediciones francesas, inglesas. Esto se vendía como churros por toda China y se leían las escuelas, se leían las novelas como estaban todos alucinados. Dice, yo en mi libro solo me referiré a él como Quesada, aunque si nos atenemos al sonido y al sentido, llamarlo Quijana sería lo correcto. Y dice de él que es un hombre docto, apegado a las tradiciones, un letrado que puede llegar a ser severo con Sancho en su afán de educarlo. Es decir, es un discípulo de Confucio, Don Quijote. Sancho, simple y torpe en el habla, es su discípulo. El carácter con el que se designa es Di, hermano menor en chino original. La relación entre ambos es la propia del maestro y el discípulo confuciano, y Lin Shu no duda en interpolar en sus diálogos fragmentos de las analectas. Nadie ha valorado más a los viejos maestros que la cultura china. No erró en el tiro Lin Shu. Don Quijote o el Caballero Encantado es un maestro antes que otra cosa. Curioso resulta que el cura, traducido como curate por Motiu, acabe convertido en un médico en la versión de Lin Shu, confundido sin duda Chen Jianin por el sentido del verbo inglés cure, curar, es decir, que el cura se convierte en un médico, en un doctor. No deja de tener gracia que quien escribe los libros no sea un cura, sino un médico. Sería dislate abundar en ejemplos de este tipo, el vórtice no tendría fin. Lo que nosotros llamamos refrán en chino se llama chenyu, lenguaje hecho. Suelen ser citas de la literatura antigua, normalmente compuestas de 4 caracteres. Si no se conoce el mito o el hecho histórico al que alude el chenyu, no es posible comprender su significado. A Don Quijote, Lin Shu lo denomina a menudo Wu Xia, es decir, maestro en artes marciales, o sea, caballero andante, en lugar de You Xia, literalmente guerrero errante, antiguos guerreros que van por los caminos, como Don Quijote y los samuráis, por ejemplo, de Kurosawa, desfaciendo el tuerto. Si tus maneras son respetuosas y reverentes, si tu corazón es sincero, si te esmeras en los ritos y la justicia y tus sentimientos se entregan al amor y a los demás, cuando recorras el mundo, incluso si te encuentras entre las 4 tribus bárbaras, nadie dejará de tenerte en alta consideración. Traduce Alicia Relinque el precioso texto chino. Al elegir específicamente este chenyu, dice Lin Shu, transmite la idea de que quien viaja es alguien digno. No puede decirse que no estuviera acertado el sentido del chenyu. Seguro que Don Quijote, discípulo directo aquí de Confucio, lo había aprobado. Es decir, estamos leyendo el Quijote con las analectas de Confucio lento. Es alucinante. Si la traducción de la historia del Caballero Encantado se publicó, bueno, esta parte si queréis, porque si no va a ser muy aburrido. La segunda historia del segundo traductor es que es muy curiosa, pero si no se va a hacer muy largo. Es justo la inversa. En este caso, se le muere la mujer y deja de traducir el Quijote. Es muy curioso, pero si no se va a hacer muy largo. Estamos terminando. La influencia del Quijote en la literatura china contemporánea es que es inenarrable, no lo sabéis, lo voy a contar. Las 2 obras más importantes de Lu Xun, el padre de las letras chinas contemporáneas, se inspiran en nuestra literatura. Están aquí. Este libro es el primer libro de literatura china contemporánea. Se llama Gritos. Y tiene 2 cuentos. Las 2 traducciones buenas, son las 2 únicas buenas que hay en español, son esta directa del chino, de Iñaki Preciado de Oeta, que es posiblemente nuestro mejor sinólogo, y esta de Sergio Pitol, pero que está hecha desde la lengua inglesa. Bueno, pues este hombre conoce a Cervantes a través de esta traducción, evidentemente. Pero luego él se exilia a Japón. En Japón, o estudia en Japón, no se exilia primero. Estudia en Japón. En Japón lee en japonés y en alemán el Quijote y el Lazarillo. Y
escribe los dos primeros cuentos de este libro, que son los dos impresionantes. El primero se llama Historia de un loco y está fundamentada en el licenciado de Viera y el Quijote, y luego escribe la verdadera historia de Aku, que es el Lazarillo. O sea, si queréis leer el Lazarillo en China, está aquí, en este libro. O sea, es impresionante. O sea, estáis leyendo, os animo a que lo leáis, porque además es un escritor maravilloso. Para los escritores asiáticos, no solo los chinos, que Taburo E decía que es el mejor escritor asiático de todos los tiempos. Es un escritor impresionante. Dai Yanshen, reputado cervantista, le dijo al redactor del diario Wang Min: en China también hay un loco que está registrado en la historia, el diario de un loco de Luxun. Se han hecho cientos de estudios sobre la obra de Luxun. La afiliación del diario de un loco con la obra de Cervantes en China era recurrente. Encontró allí la inspiración para los ideales de lucha que perseguía. Xin Yema, en los Nuevos Quijotes de la República de China, publicado en 1932, estudió con ironía las nuevas figuras quijotescas del país, sobre todo el grupo literario al que Luxu pertenecía. El Quijote y el Lazarillo de Tormes resuenan detrás de la lectura de la verdadera historia de Aku, la novelita picaresca que a mí me gusta llamar el Lazarillo chino. Este grupo se llama en realidad 9 de mayo, pero se les conoce como los Nuevos Quijotes. O sea, los primeros escritores, los escritores pre-revolucionarios. Esto es mucho anterior a la revolución, los pre-revolucionarios. Pero los que inducen el germen de lo que va a ser la revolución china están inspirados por el Quijote. Es impresionante. Tengo la suerte de poner el Quijote en mi lengua, sin mediaciones de traductores. Ni siquiera necesito a Lin Shu o a Pierre Menard como mediador para leerlo en castellano. A menudo se ha criticado a Cervantes de ser un escritor desmañado, sin estilo. Entre los críticos, Borges, uno de los demonios que más lo ama. Creo que la definición de estilo podría ser la manera en que un escritor invita a pensar a las palabras para que las palabras nos piensen libres, nos imaginen sin llegar a cerrar los caminos, con conclusiones. Utópicos, Don Quijote y Sancho nos enseñan cómo vivir. En ese sentido, no me cabe una definición de estilo más alta. En una entrevista en la Cultura Chilena Capital le preguntaron a Roberto Bolaño si las palabras en otra lengua tienen equivalente, si eso que hemos dado a llamar literatura es traducible. La literatura no se hace solo de palabras, dice Bolaño. Una obra como el Quijote podría resistir hasta el peor traductor. Es más, podría resistir la mutilación, la pérdida de numerosas páginas y hasta una lluvia de mierda. Así todo, mal traducida, incompleta y dañada, esa versión del Quijote le podría decir mucho a un chino y a un africano. Y eso es literatura, indudablemente. A lo mejor se pierde mucho en el camino, sin duda, pero tal vez ese sea su destino. Llega lo que llega. No sé si eso es el estilo, lo que queda. Quizá si Jesús hubiera sabido que inventaba el cristianismo, no habría muerto en la cruz. Pero no podía saber que detrás de la cruz se escondía a veces el anticristo. Pienso ahora en Trump. No sé qué hubiera hecho Cervantes si hubiera sabido que al escribir el Quijote inventaba la novela moderna y, en cierto modo, la posmodernidad. No estoy muy seguro de que Don Quijote fuera un caballero cristiano, por mucho que se empeñara Unamuno en leerlo así. Don Quijote es anterior y posterior a Jesús. Su tragedia es más antigua. Dice en España Sueño y Verdad María Zambrano. Viene de la integridad de obedecer a un sueño ancestral, a un Dios desconocido que nos atrae para dejarnos luego en el abandono. Se pregunta Jesús a voz en grito, último alrededor de la hora novena, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María Zambrano es penetrante al comparar la tragedia de Don Quijote y Jesús, el Hijo de Dios, por su obediencia al mandato del Padre. Sufrió el desamparo, probó el silencio paternal, peor que su cólera. Esa es la esencia del Salmo 22, que se entonó sin respuesta en Auschwitz. El Quijote lo divino, ya saben que hay dos grandes versiones, la del príncipe Miskin, el idiota, de Dostoyevsky, y entre nosotros, Nazarín. La realidad con que la vida se desarrolla en nosotros es la gran lección del Quijote.
como en Las mil y una noches, narraciones ambas de finales suspendidos, abiertas a todos los caminos. No puede morir el demonio que soñó Franz Kafka en Sancho. Se encarna de escritor en escritor, se contagia para exorcizar a su demonio. La literatura es una causa perdida. Su asunto no se agota. Argumento y escritor son la misma cosa. La desdicha de no poder decir literalmente y en todos los sentidos, de vivir, porque la verdadera vida está en otra parte. La obra de Cervantes se funda en seguir la derrota en todos los caminos. De antemano sale derrotado Don Quijote de su aldea, pero lo seguimos. Es nuestro demonio, como dijo Franz Kafka, utópico caballero, magro en carnes. ¿De dónde saca la fuerza, como los personajes de Kafka, sino del fracaso? Las aventuras se suceden unas tras otras en virtud de su imposibilidad. Ni Don Quijote está tan loco, ni Sancho es tan tonto como para creer en su historia. Absurdos en el heroísmo, se afirman utópicos en la derrota. El Quijote es la memoria del fracaso. Utópico es el paraíso perdido, la lejana edad de oro. Nunca el presente es utópico o distópico. Tendemos a olvidarlo. Lo que sucede aquí y ahora es tópico, tiene tiempo y lugar. Palestina es ahora el infierno. Lo utópico y lo distópico rechazan el presente, rehuyen el tiempo. Don Quijote no tiene tiempo. El presente le estalla por dentro. Como sueño del pasado, lo proyecta hecho añicos hacia el futuro, hasta la derrota final. Nuestra única esperanza, el Quijote, es la puerta abierta en el pasado por la que puede entrar el Mesías. Gracias. Lo que me ha gustado en mi vida es el cine. Bueno, no ha podido venir Alberto de Taiga. Hay muchos libros en Taiga. Aquí he traído los que me quedaban por casa. Si alguno lo quiere comprar, vale 25 euros. Y nada, porque no pasa nada. No hemos venido a vender el libro. Es que quedaba, pero no podían venir porque estaban hoy están en librerías por todo el sitio. ¿Vale? Y si quieren hacer alguna pregunta o pues yo... Muchas gracias a todos de nuevo por la paciencia. Y... Si nadie quiere hacer ninguna pregunta más, pues... Sí, ahí. Buenas tardes. En relación a lo que has comentado del Quijote con Oriente, el otro día que estuve en Rivera, en la cueva de Montesinos, y yo no recordaba porque me leí el Quijote con el No te oigo bien. Ponte de pie, sí, así. No, que leí el Quijote Sí. cuando estaba en segundo de útero. El otro día fui a Rivera, a la cueva de Montesinos. Sí. Entramos a la cueva y la guía lo hace genial y aquí luego muchas historias y yo no me había dado cuenta en ese momento que también, no sé si es verdad, porque conecta con la tradición artúrica de Durandarte, en esa cueva, aparece Merlín. Sí, en el libro está perfectamente estudiado ese momento, porque además es un momento muy interesante, porque lo que hace además es invertir el mito de Platón, de la caverna. O sea, se trata no de salir de la caverna, sino de entrar en la caverna. Es una cosa muy curiosa, porque el que tiene que salir de la caverna es Sancho, que es el demonio, que es cuando se cae con el rucio. Entonces es muy curioso, se ha escrito... En la novela cruzó todos los mundos literarios, ¿no? Claro. Es lo que Bakhtin llama heteroglosia, se da cuenta. Lo que pasa es que, claro, fue una pena, sobre todo, bueno, ninguno de los dos sabía español, pero sí se dieron cuenta. Y lo que es el Quijote es un cruce, primero, entre la oralidad y la escritura. Eso lo ha estudiado mejor que nadie Pilla. En el libro está aquí recogido el gran escritor argentino Roberto Pilla. Pero luego, claro, en el Quijote están todos los discursos.
que podemos imaginar. Y todos los discursos, a veces destruyéndose uno contra otro, frente a una lengua que se impone, es siempre... Luego, claro, se da esta paradoja tremenda. Él le hace la putada con el Quijote apócrifo y tiene que intentar, por eso hace que muera Don Quijote al final, pero no lo puede matar, porque de hecho es que lo de las continuaciones es alucinante. O sea, él quiso matarlo, pero claro, ahora no podemos estar leyendo todas las continuaciones que se han hecho del Quijote. Pero fue alucinante porque lo que consiguió fue llevar más allá lo que venía de La Mil y una Noches, de la figura de Sherezade, por eso yo aquí lo llamo Sherezade travestida, en una intuición parecida a la que tiene José Manuel Lucía, el catedrático de la Universidad Complutense, que es el que está detrás del guión de Avenada, en la película. Pero es que más allá de eso, no sabemos lo que tenemos, porque todo lo que luego fue... El Quijote no solo es la modernidad, no solo es muy importante por ejemplo, para filósofos como Descartes o para Spinoza, que lo tenía, pero luego que más adelante toda la teoría francesa de la deconstrucción, toda la muerte del autor, de Roland Barthes, y después todos los conceptos de Foucault, de Deleuze, todo arranca del Quijote. Lean las palabras y las cosas o lean la muerte del autor, porque en el Quijote está continuamente jugando con ese tipo de cosas. Es por eso que el libro es la posmodernidad. Yo lo que planteo es que sí, que es la posmodernidad, pero es mucho más que eso, porque la posmodernidad, como el otro día hablando con mi compañera Alba, que está aquí, tiene un punto nihilista. El Quijote, además, es un libro que nos puede sacar de la noche oscura en la que estamos, en la noche del dilimbo. Entonces, es una cosa impresionante cuando lo lees, pero claro, ¿quién sabemos del Quijote? No sabemos nadie, es lo que digo siempre, que es la verdad, porque pues hay gente que le interesa las recetas de cocina. Los viejecillos de los pueblos de La Mancha saben un montón de cosas En fin, es impresionante, pero desde el punto de vista... yo creo que tenemos quizá el libro más extraordinario. Lo que pasa es que no es fácil. Yo creo que es muy fácil leerlo, porque mucha gente me dice que yo no he leído nunca. Yo creo que es muy fácil leerlo. Entenderlo es otra cosa. Porque no lo vamos a comprender nunca, pero es que se trata de eso, Y no sé lo que hizo este hombre, no sé, fue un milagro. Pero el episodio ese de la cueva de Montesinos, que yo aquí es impresionante, porque, bueno, conecta mucho también con el retablo de Maese Pérez, porque parece que era... aquí en el libro yo lo que hago es pasajes a la manera de Benjamin, es decir, todas esas cosas que a lo mejor te llaman la atención tendrías que ir a buscar a Platón, no tienes necesidad, porque yo te pongo el trozo del Quijote y al lado te pongo a Platón, para que veas cómo lo saca y cómo el jodido lo invierte. Claro, y luego, el episodio de Sancho, que es el invertido. Sancho, cuando cae, es el que tiene que salir a la luz, es el que tiene que salir de la caverna. Pero claro, el diálogo que tiene ahí con el burro es impresionante, porque es que es la burra de Balaam. Está hablando de Dios a través de... O sea, que es impresionante las intertextualidades que tiene. Además, he quedado cuenta, es que es la propia posmodernidad, pues es que está hecho, es un Frankenstein, está hecho el Quijote está hecho de otras cosas, de cosas que vienen de aquí, de allá, que las mezcla, las agita, y le salió bien. Bueno, pero es que el episodio a veces es impresionante, pero lee luego, ahora, como tienes curiosidad, lee ahora el de Sancho en la cima, y ya verás como uno y otro se complementan. A veces no se trata tampoco de leerlo a lo mejor de seguido, porque más o menos pensamos la historia que muchas veces voy a leer esto, voy a leer lo otro. Pero que sí, no sé, es un libro impresionante. Y luego, claro, cuando te pones a ver, sobre todo los narradores, pues lo que ha generado, o sea, yo aquí sobre todo me he centrado mucho en Borges y en Kafka, pero en la página, me parece, 190, hay una errata muy curiosa
que se nos escapó Mercedes, se escapó a Mercedes, que es, no sé cómo se le pudo escapar esto, no sé dónde está, no está el 120. Porque yo detesto los paréntesis, no escribo nunca con paréntesis, a mí solo me gustan la coma y el punto, no utilizo ni signos de interrogación, ni admiración, ni paréntesis, ni ese tipo de porquería. Y hay una página donde dice aquí es donde venía Dostoyevsky y Galdós, claro, porque el libro ya se iba, ya sacaremos la parte esa, o sea que esto no ha acabado. De hecho yo sigo haciendo cosas sobre este escritor, sobre Cervantes. Este año, por ejemplo, el 11 de mayo vamos a sacar Artistas del Hambre, que es una reflexión sobre el cuento de Kafka, pero sobre la obra de Simone Weil y el Butterfly de Melville. Una reflexión sobre qué es el proceso de la escritura. Todo sale de Cervantes, del licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera es un cuento impresionante. El año que viene, si ya está hecho, el editor quiere, he hecho la traducción directa de... La traducción directa del Diario de un Loco, de Lusum, que con el estudio, pues claro, el problema que tienen actualmente los chinos es que no pueden decir la verdad sobre qué significa su libro más importante, que es el Diario de un Loco, que está basado en Quijote, porque ellos no pueden, por la censura evidentemente que es. Entonces, claro, no sé si alguna vez se publica ese libro, si me dejarán volver a entrar a China. Pero bueno, lo intentaré. Pero que sale, quiero decir que la importancia de Cervantes es mucho más reconocido que en nuestro país, donde al final siempre se está hablando de las tonterías, lo numantino que hay, lo irreductible del caballero cristiano. Bueno, eso es muy aburrido, también es legítimo, cada uno pero lo que caracteriza al Quijote es su universalidad, no precisamente lo local. Es lo que vio perfectamente Borges en la parábola de Quijote y Sancho. Y daos cuenta de la barbaridad que dicen aquí, que la Mancha está entre Castilla y Aragón, ¿no? Pues eso, como la estepa de Sinbad. Porque el Quijote es un libro universal, ¿no? Leerlo así en una clave española, no sé, yo tengo mucho respeto, ¿no? Pero por eso me burlo mucho de Unamuno, que es uno de los escritores a los que más quiero. Creo del que más le tomó el pelo en el libro. No sé si quieren... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pido disculpas por el sonido, que ha sido bastante malo. Agradecemos a Federico el detalle de estar aquí con nosotros y habernos disertado sobre Cervantes en un día como hoy, 23 de abril. Me cuesta mucho leer sobre Cervantes, ya habéis visto. Sí, sí. No me emociono fácilmente, pero es que lo llevo en el corazón. Bueno, pues muchas gracias. Soy uno de sus demonios.